¿Dónde están los pastores como Samuel, que han oído la voz de Dios? Los ha despertado el Espíritu Santo y han recibido la liberación del juicio inminente sobre la casa descarriada de Dios. ¿Por qué no están todos los predicadores del Evangelio entristecidos por la condición pecaminosa de la iglesia? ¿Por qué no están todos los pastores y evangelistas clamando como vigías en el muro? Les pregunto a ustedes, pastores, ¿acaso manifiestan todo a su congregación? ¿O retienen y ocultan la verdad por miedo a ofenderles? El Señor siempre tiene su grupo de personas como Samuel, que oyen su voz en tiempo de decadencia espiritual. La compañía está constituida por hombres y mujeres que no se preocupan de la tradición, la promoción ni las diferencias entre las denominaciones religiosas. Representan a pastores y laicos que están dispuestos a oír y pasar tiempo a solas con Dios. Dios le envió un aviso a Elí con un profeta anónimo. Fue un flechazo directo al centro de un sistema religioso que se había vuelto protector de sí mismo. Elí había protegido a sus hijos descarriados. Dios le dijo en profecía: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel, en 1 Samuel 2:29. Ahora, cuando Elí supo que sus hijos ostentaban su fornicación a la puerta de la congregación, todo lo que dijo simplemente fue: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Después, Dios le dijo a Samuel que él juzgaría a la casa de Elí, porque él conocía la iniquidad de ellos y no hizo nada para evitarla. Y 1 Samuel 3:13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Hermanos, hay un día de juicio señalado aquí en la tierra para los ministros del Evangelio que conocen el pecado de la congregación o de su familia y no quieren hacer nada al respecto. Tal vez regañen a los adúlteros, los bebedores y los fornicarios, pero no tienen un mensaje penetrante de reprobación al pecado. Temen disciplinar a sus hijos espirituales en la congregación. En el juicio, nuestro Señor les preguntará a tales predicadores: ¿por qué no le mostraron a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Por qué fue Elí tan condescendiente con el pecado de sus hijos? Porque ellos robaban la mejor carne antes de que fuera a la olla hirviente. Llevaban a casa esa carne roja y fresca, y Elí ya estaba acostumbrado a ella. Él sufriría si los trataba muy duro, pues tendría que volver a comer la carne cocida y húmeda. Elí había aprendido a cerrar los ojos ante todo el mal que lo rodeaba en la casa de Dios y aún en su propia familia. Yo creo que por la misma razón hay predicadores blandos en su lucha contra el pecado. Los ha tranquilizado la buena vida. Disfrutan de la comodidad y el prestigio de las multitudes y de los edificios grandes. Es muy sutil. Aunque sabe que debe decir algo, el pastor solamente se limita a decir a la congregación: ¿no deberían hacer ustedes esas cosas malas? No hay ningún trueno sagrado. Tal predicador no tiene tristeza por el pecado y la transigencia. Está ausente la visión de la pecaminosidad excesiva del pecado. No hay advertencias de retribución y juicios divinos. De lo contrario, dice el predicador: oh no, mi congregación se ofendería, dejaría de asistir, dejaría de ofrendar a mi iglesia. Tal vez se detendría el crecimiento de membresía. Hermanos, he predicado en iglesias como esas y ha sido una experiencia realmente dolorosa. El pastor que, como Elí, ama usualmente el arca de Dios, no es malo, sino cobarde. Teme el movimiento del Espíritu Santo. Teme ofender a la gente.
da un servicio de labios solamente a la santidad y teme atacar el pecado con dureza. Yo ocupé el púlpito de uno de esos predicadores para anunciar las exigencias del Señor de santidad. Luego hice la invitación al arrepentimiento, luego la advertencia del juicio sobre el pecado, y al terminar el sermón, los transigentes se apresuraron a pasar adelante, llorando, confesando y buscando liberación. Entonces miré al lado y vi a un pastor preocupado, porque tal vez se pierde el control del servicio, o se manifiesten las lágrimas sin control, o que alguien caiga al suelo dominado por la convicción de pecado y la tristeza. Ahora, yo veo a ese pastor y está muerto de miedo de que su gente nueva no comprenda. Tal pastor estaba ansioso de volver a tomar el control de la reunión para calmar las cosas. Entonces, luego de que pasa al frente, simplemente él murmura confirmaciones dulces de que Dios los ama a todos. Les recordó que ya se hacía tarde y simplemente los despidió rápido. Con todo ello, simplemente no hizo más que echar agua fría a la convicción de pecado que los hermanos estaban sintiendo. Y las personas agobiadas por el pecado se fueron a casa angustiados por lo que parece ser una falta de interés de tal pastor. He salido de esas reuniones, hermanos, con mucha tristeza. Y yo me pregunto, ¿dónde está la tristeza, el llanto por el pecado? ¿No pueden los líderes ver que esas ovejas llorosas quieren clamar a Dios y permitir que la convicción del Espíritu Santo haga su obra de limpieza en ellos? ¿Dónde están los pastores como Samuel, que han oído la voz de Dios, los ha despertado el Espíritu Santo y han recibido la liberación del juicio inminente sobre la casa descarriada de Dios? ¿Por qué no están todos los predicadores del Evangelio entristecidos por la condición pecaminosa de la iglesia? ¿Por qué no están todos los pastores y evangelistas clamando como vigías en el muro? Se dijo de Samuel, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada a Elí. Ahora, les pregunto a ustedes, pastores, ¿acaso manifiestan todo a su congregación? ¿O retienen y ocultan la verdad por miedo a ofenderles? El mensaje de los profetas verdaderos nunca es agradable. Samuel oyó a Dios pronunciar la sentencia del fin de una estructura religiosa descarriada. La visión era sobrecogedora. Dios ya no soportaría más una forma de piedad sin el poder de la santidad. El juicio estaba a punto de caer en la casa de Dios. El adulterio saldría a la luz. El liderazgo transigente ya no gozaría más de las bendiciones de la presencia de Dios. Dios quitaría su presencia de Silo y haría algo nuevo y glorioso en Israel. Dios dijo en el capítulo 2, versículo 35 de Primera de Samuel: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a la razón y a mi voluntad. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí mi ungido todos los días. Esto habla de la compañía de creyentes y pastores como Samuel, que comparten el corazón de Dios, conocen la mente del Señor, conocen también su voluntad y andan en temor y santidad delante de Él. La compañía de Samuel es un grupo de personas de ferviente oración, y como están en comunicación con Dios, conocen y comparten su tristeza y dolor. Fue mientras Samuel oraba que Dios le reveló las cosas terribles que le sobrevendrían al pueblo del Señor. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Puedo decirle a quién le habla Dios en estos días. Dios habla a los que pasan a tiempo a solas con Él, aquellos que lo anhelan como la sierva brama por el agua, que han hecho morir las ambiciones egoístas y que no tienen otra meta en la vida que dar placer, gloria y gozo al corazón de Dios. Hasta el fin de su ministerio, Samuel llevó la tristeza de Dios por su pueblo. Israel codiciaba a un rey. En 1 de Samuel 8:5 dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las otras naciones.
Ahora en ese momento Samuel cayó de rodillas muy disgustado. Y otra vez Dios compartió su tristeza con él. En el versículo 7 del capítulo 8 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Hermanos, la tristeza de Dios compartida por la compañía de Samuel debe producir una protesta contra todo pecado y toda apostasía. En el versículo 9 dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Por donde quiera que uno vaya, el pueblo de Dios rechaza cada vez más el señorío de Cristo. Hay un clamor de ser como las otras naciones. Eso es una mezcla confusa. Eso es ser como el mundo. Eso es decir, queremos a Dios, pero también queremos al mundo. Gracias a Dios por la compañía de Samuel, que protesta contra el pecado. Ellos han oído el mensaje de Dios y saben dónde va a parar toda esa tragedia. Ven los terribles resultados de la apostasía que se avecinan y, como Pablo, gimen con ese grito de tristeza conmovedor y penetrante. A los que gimen por causa del pecado de la iglesia los llaman profetas de destrucción y portadores de tristeza. Muchos creyentes han dicho: no quiero estar cerca a aquellos tan negativos y toscos en su predicación. Parecen tristes todo el tiempo. Tales hablan así porque ciertamente no conocen a los profetas reales del Señor. No saben que los que comparten la tristeza de Dios por el pecado reciben también la medida de mayor gozo. Los que de veras se duelen con Dios reciben un corazón que salta de gozo en Jehová. En Habacuc 3, 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Hermanos, ese gozo proviene del conocimiento de que Dios siempre tendrá un ministerio puro, un cuerpo separado y santo, aún en los peores días. Aquellos creyentes saben que Dios los honrará con su presencia constante, aunque todos los demás y aún el mundo se aparte de ellos. Tales creyentes verdaderos están llenos de gozo porque se fortalecen de la fe en la majestad y el poder de Dios, cuyos juicios son siempre justos. Con Habacuc ellos pueden decir: aunque todo lo demás fracase, mi corazón se regocijará en Dios solamente. Aunque parezca haber fracaso alrededor y pocas señales de buenos resultados, la tristeza cede el paso al gozo inefable debido a la cercanía al corazón del Señor. Con Pablo, aquel remanente dolorido puede decir: como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no estamos muertos; como entristecidos, pero estamos gozosos. Como prueba bíblica concluyente de que el compartir la tristeza de Dios produce gozo, les traigo a la memoria las palabras de David, que dijo en el Salmo 126:6: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquellos que prediquen fielmente la palabra de Dios tal vez sufran aflicción en este mundo, mas Dios traerá gozo eterno en los cielos a sus vidas y a su iglesia en conjunto.